¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos y bienvenidos a Alicante Actualidad. Ya sé que últimamente nuestros programas le van a parecer un déjà vu, que hablamos casi siempre de lo mismo. Intentamos aportar nuevos datos, nuevas opiniones, nuevas informaciones, también nuevos testimonios, pero es cierto que algunos temas, si echásemos atrás en la hemeroteca, veríamos que prácticamente se repiten. En los últimos meses se repite sin duda el asunto que ha puesto el foco en Alicante, en el periodismo nacional también, que es el asunto de las adjudicaciones en la residencial Les Naus, ese escándalo que se está investigando en los juzgados y que ya tiene a 15 personas imputadas por presuntos delitos de tráfico de información y algunos más que la jueza está dilucidando y que los medios de comunicación también estamos tratando, intentando tirar del hilo y hacer preguntas a veces incómodas y que a los políticos no les gustan. Hay políticos que se atribuyen la cualidad de determinar quiénes son los periodistas buenos y los periodistas malos. Yo no digo que no los haya, claro, los habrá, como en todos los oficios, algunos mejores y algunos peores. Pero hay políticos que se atribuyen la cualidad de decir qué preguntas tocan y qué preguntas no tocan en un círculo donde los periodistas vamos a preguntar. Podrían decirme, ¿eso lo hace Pedro Sánchez? Sí, lo hace, también lo hace Pedro Sánchez, pero cada vez lo hacen más políticos del ámbito autonómico, del ámbito provincial, y yo en los últimos tiempos me sorprendo de que también en el ámbito local estas cosas están pasando. Seguiremos preguntando cuál es el hilo conductor de las adjudicaciones de Residencial Les Naus. Vamos a intentar averiguar. Vamos a hablar también de esa regularización de personas migrantes que viven en nuestro país, que ha puesto en marcha el Gobierno, con un tenso debate también entre comunidades autónomas y ayuntamientos a los que les ha abocado el problema y no les ha puesto medios para atender a todas estas personas. Hablaremos del concepto prioridad nacional. ¿A usted le parece que esto tendríamos que ponerlo encima de la mesa? El arraigo a la ciudad, a las costumbres, al modo de vida. Y también hablaremos, para quitarle un poco de tensión al debate, del calor. Hace mucho calor, dice Jorge Olcina, y más que va a hacer este verano. Pero ojo, porque esto nos puede llevar también a fuertes pérdidas económicas si desde el Ayuntamiento de Alicante no se ponen las medidas adecuadas para mitigar esos golpes de calor. Si les apetece, bienvenidos, comenzamos Alicante Actualidad. Y para hablar de los asuntos que hemos puesto en la mesa, les paso a presentar ya a los contertulios. Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Diego Ferrandiz. Buenas noches. Hoy me ha tocado ser el primero. Bueno, oye, el asunto de Les Naus avanza y vamos conociendo cada vez cosas nuevas. Tengo una sensación encontrada y es que cada vez que vengo a la tertulia sé que vamos a hablar de Les Naus y de 3 o 4 cosas más, pero Les Naus es la estrella. Luego ya unas cositas, y sí que avanza, porque dicen, ¿cómo es aquello de que la justicia es lenta. Pero tal? Bueno, pues claro, y todo va a llegar, ahora llegan las citaciones y llegan los nervios. Y ya veremos qué pasa. Gracias, Diego, bienvenido. Rafa Rodríguez, ¿cómo estás? ¿Qué hay? Pues mira, aquí estamos, Javier, una noche más. Yo dice, periodista deportivo, de fiestas también, de Semana Santa también. De hogueras también. Estás un poco en todo, Diego. Perdón. Bueno, Diego también estuvo en su momento. Estás un poco en todo. Todo terreno. ¿Cómo lleváis la Copa San...? Eso de todo terreno lo puso mi director, que en paz descanse, Felipe Arreño Cano. ¿Cómo lleváis la Copa San Pedro? ¿Cómo lleváis la Copa San Pedro? Bueno, pues ya hemos lanzado ahora, la presentación tuvo lugar en febrero y ahora, ayer precisamente, lanzamos ya el vídeo de captación para los equipos, para que vean de qué se trata y que naturalmente pues siga adelante, porque este año nada más y nada menos que cumplimos poquito, 85 años. Nada más y nada menos. No te pregunto por el Hércules, porque sé que te duele esas cosas no. Tanto como a los que estamos aquí en esta mesa. Esas cosas no, porque ya sabes tú que nos puede dar algo. Menos después de esa alegría que se llevaron los ilicitanos con la victoria del Elche al Atlético de Madrid ayer, un partidazo. Bueno, eso es... Yo, particularmente, yo sabía que el Elche ganaba, porque no iba a jugar contra el Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid
jugó con un combinado del Atlético de Madrid, Bueno, eso sí. lo que pasa es que dijo que me parece muy bien, oye, que el Atlético esté pensando en las musarañas y en lo que puede suceder en Europa es cosa lícita, ¿no? Gracias, Rafa. Pero bueno. En cualquier caso, partidazo, ¿eh? Si yo no he dicho lo contrario, ¿eh? Yo no he dicho lo contrario. Gracias. Aquí está Sonia Castedo. ¿Cómo estás, Sonia? Muy bien, encantada de estar otra noche más aquí con vosotros. También nos da un déjà vu, ¿no? Desde Totalmente. principios de año estamos hablando permanentemente del asunto de la... Sí, lo que ocurre es que, bueno, la actualidad manda y al final, lógicamente, bueno, pues es un tema que no es la primera vez que lo vamos a hablar y no sé por qué me da la impresión de que no va a ser tampoco la última. Tampoco ¿verdad? la última. Es verdad que es un tema que se ha instalado en las páginas informativas periodísticas de Alicante. Sonia, una cosa, ha dicho Jorge Olcina, que en Alicante hace mucho calor y que va a hacer mucho calor más, y que vamos a sufrir pérdidas económicas si no se instalan las medidas adecuadas. Y esto nos suena un poco, yo quiero avanzar el tema, después hablaremos de ello. Nos habla de fuentes en los parques públicos, nos habla de cosas muy sencillas, ¿no? De toldos en avenidas principales y en lugares donde se acumulan turistas, por ejemplo, en el ascensor del Castillo de Santa Bárbara, donde ahí se acumulan ahí al sol. Sí. O en Tabarca, donde se colocó... O en Tabarca, donde se pusieron durante 2 semanas toldos. Efectivamente, lo que pasa es que me imagino que, bueno, pues un ayuntamiento en este caso es complicado que pueda... influir de una manera determinante ante olas de calor, pero sí que evidentemente se pueden llevar adelante determinadas actuaciones, bueno, pues que pueden suponer un leve alivio a esos calores agobiantes que efectivamente cada año los sufrimos y además en peores condiciones, Yo cada año que pasa, siempre cuando acaba el verano digo, nunca he pasado tanto calor como este año, y es cierto, es que cada año yo creo que estamos pasando más calor y evidentemente, hombre, una ciudad turística como Alicante tiene que preocuparse de que la gente que viene de fuera a dejarse aquí dinero a hacer turismo, bueno, pues por lo menos las condiciones de la ciudad sean las más adecuadas posibles para intentar mitigar en la medida de lo posible esos calores. Hablaremos de eso también. Gracias, Sonia, por estar con nosotros. Aquí está José Ramón González. ¿Cómo estás, José Ramón? Nada, pues muy bien, encantado. Estaba viendo que hemos empezado la noche de una manera, que te han llamado Javier, que lo has llamado tú Diego. Sí. Digo, ya no sé dónde ubicarme, ¿no? Tenemos que tomar esas pastillas Las que tomaba yo de pequeño para la memoria. Pues yo a Diego aquí lo he llamado José Luis, también. La noche me confunde. Yo tomaba unas pastillas amarillas y naranjas de pequeño que no eran sé, para la yo no memoria. daría abasto ya para las pastillas que me tengo que tomar. Mi madre, esto es para la memoria, para poder estudiar y retener un poco las cosas. Hablaremos de eso, pero la actualidad es verdad que va muy deprisa también y vamos conociendo sin parar datos. Sí, yo creo que seguiremos conociendo datos porque ahora toca hablar a los testigos, que estoy seguro que alguna cosa van a decir, sobre todo respecto a cómo se gestó esta situación, ¿no? Esto, vas por la calle y todo el mundo te dice una palabra, escándalo. O sea, es increíble lo que ha pasado aquí y que nadie se diera cuenta hasta que estalló la bomba, ¿no? Fíjate que decías, José Ramón, que andamos un poco despistados de memoria, también les pasa a los políticos, que no se acuerdan de las cosas que dijeron. Pero tenemos hemeroteca. Y por enlazar con este asunto del Snaus, vamos a ir hablando de las últimas declaraciones que ha hecho el alcalde también, justamente ayer, pero el 30 de enero dijo así, con esta contundencia, Luis Barcala, sobre el asunto del Snaus y el papel del Ayuntamiento de Alicante. Y máxima contundencia a la hora de depurar las responsabilidades. Caiga quien caiga, sea lo que sea. Ante el más mínimo atisbo de responsabilidad que pueda haber, inmediatamente me iré a Fiscalía para que se depuren responsabilidades de todo tipo. Y no me va a temblar el pulso. Voy a actuar con rapidez y con absoluta contundencia. Repito, caiga quien caiga. No sé si ha cambiado de actitud o sigue manteniendo esto, porque ya hay 15 personas imputadas, algunas de ellas de su círculo más cercano. ¿Tendría el ayuntamiento que haberse personado contra Rocío Gómez, María Pérez Gitman, el arquitecto municipal, es decir, por lo menos con las personas más cercanas? Yo entiendo que sí, pues porque el ayuntamiento es un actor principal en todo el serial de esas viviendas de protección oficial. También tengo que decir, y lo dije en su día, que el ayuntamiento, su responsabilidad
era simplemente lo que era la venta, la enajenación de la parcela, ¿vale? Que después quien tiene que ir controlando que las adjudicaciones se hagan cumpliendo evidentemente los requisitos que la ley exige, es la Generalitat. La institución como ayuntamiento no tiene esa responsabilidad. No. Pero fíjate, tú lo has dicho. Ahí estamos. El alcalde asumió un liderazgo. Ahí fue su error. Asunto. Sí, señor. Ese fue el gran error que cometió Luis Barcala. Lo dije además yo en más de una ocasión. Porque él ya asumió desde el principio algo que no le correspondía. Ahora él tiene que seguir asumiéndolo. Es decir, él es el representante de todos los alicantinos. Él asumió defender, en este caso, los derechos de los alicantinos, en un caso que, bueno, pues de alguna manera resultó perjudicial para los intereses de muchas personas que seguramente cumpliendo los requisitos no pudieron acceder a esas viviendas. Pero tengo que decir que también el ayuntamiento va a tener que dar muchas explicaciones, porque cuando salió el concurso para ver qué empresa de las que, bueno, pues pujaban por quedarse con esa parcela se presentaron, cuando salió ese concurso, pues al finalizar, digamos, lo que es el análisis del concurso, es decir, es tantos puntos, aquí tantos, había empate, ¿vale? ¿Cómo se produce el desempate? Y ahí es en donde el ayuntamiento creo que va a tener problemas. El desempate se produce porque había una cláusula que yo jamás en mi vida había escuchado, y era que en caso de empate la parcela se adjudicaría a quien hubiera presentado primero el proyecto. Y sorprendentemente, quien presenta primero el proyecto es quien finalmente es adjudicado, pero es que lo presenta al día siguiente de salir el pliego de condiciones. Es decir, tiene que dar explicaciones. ¿Por qué? Porque ha habido un tráfico absoluto de influencias y desde luego ha habido una información privilegiada que se ha dado, en este caso, desde el ayuntamiento. Voy a poner el presunto, pero creo que no es necesario ni tan siquiera Tendremos que ir averiguando más sobre este asunto. Desde el principio el alcalde dijo que él no sabía que Rocío Gómez era adjudicataria. Le hemos preguntado varias veces. Es verdad que ha ido subiendo el tono de desencuentro entre los periodistas que preguntamos estas cosas y el propio alcalde. Pero fijaros, comisión de investigación en el Ayuntamiento de Alicante. Se cita a 6 personas y solo va una. 5 no van, declinan acudir. Nos enteramos los periodistas que podría haber 2 de estas personas que sí, que querían haber ido y que no van. Y esto nos dice el alcalde cuando le preguntamos: oiga, ¿es cierto que querían ir a declarar y que no fueron por cualquier motivo? ¿Y cuál era el motivo? Esto es lo que dice el alcalde. Afirmar eso es una falsedad. Ni no voy a decir absolutamente nada más. Decir eso es una falsedad, punto, y no amplío nada. Yo no participo en la comisión, yo no presido la comisión, yo no tomo decisiones sobre la comisión, pero sí me consta que lo que se ha afirmado es falso. Entonces los medios de comunicación... Aquí hay 3 meses y pico de diferencia del caiga quien caiga al... Sí, esto bueno. es una falsedad, ¿no? Sí, no, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Sonia, y además, efectivamente, tú lo dijiste aquí en un programa, que el alcalde no tenía por qué haber liderado ninguna lucha en contra de esto, puesto que el ayuntamiento tiene muy limitada su capacidad y su actuación en esta cuestión, ¿no? Y es verdad, y es una clave importante que yo espero que alguien la diga, cómo en 24 horas se puede presentar un proyecto que suele tardar, no voy a decir que tardan 6 meses, pero desde luego los proyectos no se hacen un día para otro. Eso no lo he visto en la vida. Lo de la cláusula que ha dicho, si es cierto. No, eso ha aparecido en algunos contratos. Todo el papel que no juega el ayuntamiento previamente y lo juega posteriormente, eso es tanto como cohecho, ¿no? Totalmente. Si yo te digo, levanto un teléfono y te digo, bueno, eso ahí esto queremos... Bueno, es que ahora tendrá... No, eso, efectivamente, presuntamente, Diego, porque a ver si te van a mandar a ti un notario a tu casa ahora, presuntamente... ¿También tiene que ver con el Tú podrías decir, tiene forma de pan, Presuntamente. Pan, el tacto es de pan, pero tiene forma de notario. El notario va vestido de notario. No lo sé, ya no sabes sé lo que cómo ha pasado, irá. ¿no? Pero no, es verdad que alguien tendrá que explicar cómo es posible que una empresa
como es esta Fraorgui, pues haya conseguido en 24 horas, y tú y yo que hemos estado ahí años, se presente un proyecto en 24 horas. Eso solamente se puede saber si había presuntamente una información previa. Si lo tenía planificado previamente. En un programa que estuvimos aquí, y además creo que coincidimos los tres, que hablábamos de eso, de que todo esto, el meollo, y no me gusta esa expresión, el meollo de la cuestión es todo información privilegiada. Totalmente. El gerente es adjudicatario también de una de las viviendas que está ahora imputado. Bueno, es que hasta el notario, que no es el otro, el notario tiene un hijo suyo también. Que sepan. aquí aparece aquí yo de... Claro. Oye, yo también. No, O sea, que sepan que los notarios van vestidos de personas normales, Sí, que sí, no por van supuesto, vestidos de vamos. notario. Lo ha dicho el alcalde, que además advierte, y por eso es verdad que tenemos que poner siempre el presunto y procurar ser rigurosos con las opiniones y con las informaciones que se vierten. Tenemos que ser muy rigurosos, y este es un toque de atención a uno mismo y a los periodistas que tratamos esta información, pero por si acaso el alcalde dice esto. Por supuesto, para eso he presentado el requerimiento y ya lo dije en su momento, que esta vez no, que esto no iba de farol, o sea que, bueno, aquí de lo que se tiene que preocupar el señor Mas es precisamente de las acciones que se van a emprender, punto. No voy a permitir que se esté mintiendo, no voy a permitir que se esté difamando, no voy a permitir determinadas mentiras cuando el acta notarial pues se tenga conocimiento, se comprobará que eso es una mentira más. Lo que sí que es simpático es que un notario vaya vestido de notario. No sé de qué esperaba el señor Mas que fuera vestido el notario, de lagarterana o algo así, ¿no? Bueno. Tiene razón en que hay que ser rigurosos. Tenemos que pedirle a los periodistas rigor. Totalmente. Y a todo el mundo que ponga encima de la mesa cualquier información. Totalmente. Pero es un tono un poco amenazante el que utiliza el alcalde, ¿no? Es un tono de nerviosismo ya, de una persona que está absolutamente sobrepasada por las circunstancias y que no es capaz, ¿vale? Es decir, no tiene la capacidad para poder bregar en un tema que se le queda muy grande, ¿vale? Estábamos comentando el tema de que él no tenía que haber asumido, después de que ahora el ayuntamiento va a tener problemas, de que el ayuntamiento tenía que haberse personado, sí tenía que haberse personado, y de que no se puede ser tan contradictorio. La última vez, Diego, ¿te acuerdas cuando le preguntábamos al alcalde que si se iba a personar y nos llamó irresponsables por hacer la pregunta? Cuando se enfadó contigo. Exactamente. Claro, pero no es que con Diego, contigo, ¿eh? Bueno, sí. Pero es que lo que quiero decir es que no se puede ser contradictorio y mucho menos cuando estás realizando declaraciones públicas. Es decir, si vas a actuar con contundencia, si vas a llegar hasta el final, si estás dispuesto a acudir a Fiscalía, caiga quien caiga, tienes que estar dispuesto a formar parte de todo el proceso, y el ayuntamiento, que es perjudicado también en este caso, bueno, pues tiene que personarse lógicamente para poder después dirimir las responsabilidades que le toque dirimir. Lo que siempre decimos, y lo que un servidor y los compañeros de la casa preguntamos muchas veces es, oiga, si lo que dijo no lo va a hacer, diga que no lo va a hacer. Totalmente, totalmente. Yo creo que la gente muchas veces agradece eso, es decir, la gente en la calle... Dije que me iba a personar, dije que tal, Claro. pero mira, no lo voy a hacer Donde porque el dije- ayuntamiento no yo tiene dije- Las declaraciones son competencias. producto de la bomba que explotó, Porque si y el la alcalde y la dijo, respuesta que él dio. Y ahora Vamos a ir a Fiscalía y vamos, Claro. y vamos a ser muy contundentes. Pero, pues estamos esperando mira, a ver qué día va a ir. ahora lo estábamos hablando, Diego. Es decir, ¿qué es lo que creemos que ha ocurrido? Bueno, creemos no. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Lo que ha ocurrido es que ahora al alcalde cada vez le va llegando más información. Es decir, de origen, el ayuntamiento no tiene nada que ver, pero le va llegando cada vez más De información. gente allegada a él. De gente allegada a él. Le va llegando más información de que el ayuntamiento no está tan limpio, porque eso de que el primero que lo presenta es el primero que se lo queda, eso habrá que ver si es legal o no es legal. Y entonces, claro, como va teniendo más información, va reculando, porque la responsabilidad del ayuntamiento Sonia, legal, cada vez creo puede que ser sí, mayor. Porque precisamente cuando se paralizó, la empresa recurrió y el tribunal le dio la razón Sí, a es ellos verdad, en el sentido es cierto, de sí. que era por tiempo. Sí, es o sea, cierto. que eso sí es legal en ese sentido, ¿no? La cuestión es que yo creo que En 24 la horas, justicia ¿quién le presenta? preguntará
cómo usted en 24 horas ha Presenta hecho un un proyecto, porque proyecto. que se lo pase al gobierno central, porque va a hacer las 180.000 viviendas en un plis-plas. Sí, sí. No señalamos en ningún momento aquí al alcalde. No, O sea, no, aquí sabemos hablamos si de lo lo que sabía. dicen sobre todo los medios de comunicación. No sabemos si lo sabía o no lo sabía. Es una de las preguntas que hemos reiterado desde el principio. Mi primera pregunta al alcalde fue: ¿usted lo sabía? ¿Usted lo sabía? Él siempre mantiene que no lo sabía. Pero lo que quieres decir, Sonia, es que es posible que haya personas de su entorno y esto haga que se esté reculando. No, lo que quiero decir es que él, cuando hace las primeras declaraciones en donde sale muy envalentonado a decir caiga quien caiga, iremos a fiscalía, me convierto yo aquí en el defensor, ¿vale? Cuando hace esas declaraciones es el primer día. A medida que el tiempo va pasando y que va surgiendo más información y que el ayuntamiento se puede ver y se va a ver mucho más afectado, es cuando va reculando. Es decir, Fijaros cuando lo va que dijo el otro día cambiando. aquí Paco Poveda. En este programa, Paco participó el otro día en un programa que hizo La Sexta también. Sí, lo vimos. Y se buscó más información, y lo dijo aquí el otro día en este programa. Yo quiero ser riguroso permanentemente, y lo pido a los compañeros también. Cualquier afirmación que hagáis en esta mesa tiene que estar respaldada por el rigor periodístico, especialmente si lo que lo hacen son periodistas. Pero esto dijo Paco Poveda sobre el hilo conductor de las adjudicaciones del SNAUS. En las 140 adjudicaciones se me asegura, por fuente de la Generalitat muy metida en la cuestión, que hay un hilo conductor que se llama Colegio Inmaculada. Las casas se adjudican básicamente entre antiguos alumnos y familiares del Colegio Inmaculada de Alicante. Esa es la realidad. Y el señor promotor de las NAUS ya hizo en el PAU 5 una cooperativa, no en suelo público subastado, no, en suelo público no, una cooperativa que también se basó en antiguos alumnos y padres de alumnos actuales. Es una manera de vender casas. En vez de anunciarlo en 12TV, pues coges un colectivo, trabajas ese colectivo, les ofreces un chollo y todo el mundo se apunta. Pues No sé, muy muy fuerte. Perdón, ya sé que Rafa todavía no ha dicho nada. Muy breve. Que digo que en los salesianos ya nos decían, los curas, los salesianos nos decían que los curas más listos eran los jesuitas, Inmaculadas jesuitas. Bueno, de todas Pero, maneras, Paco Poveda supongo que tendrá una base fuerte eso para iba a decir. decir eso, porque él dice yo creo que se ha el metido en un listado- berenjenal. Él dice que ha visto el listado de adjudicaciones. No, da igual que esté jubilado. O sea, no puede Que la- afirmar que la lista se ha hecho en base a un colegio determinado y además con nombre y apellido. Con nombre y Algún apellido. soporte. La cooperativa había construido, dice Paco, en el PAU 5, Sí, privado. y que hizo una reunión con el Colegio Inmaculada, con los antiguos alumnos del Colegio Inmaculada, y los vendió. Hasta ahí, todo perfecto. Hombre, puede hacer lo que le dé Como la se gana, viene aquí faltaría más. Y compramos 2 o 3 viviendas cada uno de los que formamos Totalmente. parte del equipo de 12TV. Hasta ahí bien. Totalmente. La cuestión es sobre viviendas de protección pública, donde probablemente hay pues, Esa afirmación Por no se eso puede digo, hacer. por eso mismo pienso que el alcalde se atribuye lo de que va a ir a por todas y que naturalmente que no iba de farol. Quizá a lo mejor se estaba refiriendo también a eso precisamente que estaba diciendo Paco Poveda. Bueno, Es las que- declaraciones del alcalde las dijo el 30 de enero, las que pero hemos puesto al bueno, principio. y que hemos estado hablando, como decía Sonia, que al alcalde últimamente pues le va llegando información, ¿Quién te dice a ti que esa información que dio Paco aquí no había llegado antes al alcalde? La También cuestión- podría ser. la Entonces, ahí es donde puedes tener también. No sé, creo que sea una eso, abierta Rafa. salida. Yo creo que va más bien por lo que has dicho tú antes, Sonia, de que le ha ido llegando información, por ejemplo, como que en 24 horas Exacto, se sí, produce es que esto, puede y afectarle entonces y alguna otra cosa que ahora mismo desconocemos y que posiblemente el ayuntamiento no tiene responsabilidad como tal, organismo. A lo mejor, no sé. Pero eso ¿quién? le exime de la No posibilidad de estoy diciendo presentarse eso, como Diego. acusador. En absoluto. No, No, para en nada. absoluto. No, el Lenive, perdón, ayuntamiento, sí, Lenive. No, en efectivamente, absoluto. si él dijo, caiga quien caiga, lo primero es personarse. Yo sí que Punto. quiero, sobre las declaraciones, yo no conozco al periodista Francisco No, yo Poveda, tampoco. no lo Yo sí, conozco. yo sí. Lo vi en la secta el otro día.
¿Has dicho en la secta? En la secta. Sí, lo ha dicho. Lo vi el otro día en la Has secta. oído bien. Vale. Y voy a decir algo. Primero, yo lo que ha comentado del colegio, sinceramente creo que Fuerte. debe de tener información. Quiero pensar que tiene esa información. Yo es la primera vez que lo Yo escucho. también. Y desde luego, de lo que yo conozco, no tiene nada que ver con el colegio. Pero al margen de eso, lo escuché hacer declaraciones que, como estabas comentando, que pedía rigurosidad en la Sí, mesa. si juegan tenis, hijos de una familia. Entrar de en temas poder, personales, de no sé como qué. entró en la familia de María Pérez Gilman, yo creo que ahí sinceramente, se pasaron. a mí me pareció absolutamente irrespetuoso y nada propio de un profesional del periodismo. Hablar si viven como los americanos, si juegan al golf, bueno, cada uno no es el vive enfoque de o este vivimos- programa, en por el eso yo ese tipo de casino, o cosas. sea, Claro. yo creo que eso estaba fuera Me de... pareció- No es el enfoque de este programa, por eso esas cosas nosotros aquí no las sacamos. Creo que la productora de La Sexta sí que iba buscando los perfiles de las Hombre, personas claro, adjudicatarias. claro. Y de ahí, Claro. porque... No os sorprendáis. Claro. La clave en todo esto es si el alcalde lo sabía o no lo sabía. Nosotros queremos pensar que, como él dice que no lo sabía, pues queremos pensar que no lo sabía el alcalde. Si lo sabía, tenía un problema, claro. Pero si no lo sabía, lo sigue teniendo. Nosotros lo decimos aquí en la mesa permanentemente. Si no sabía que Rocío Gómez era adjudicataria, pues también tenía un problema. Esto es lo que dijo 2 o 3 días después de las primeras declaraciones. El 2 de febrero dijo esto el alcalde. ¿Sabía que la concejala Rocío Gómez se había adjudicado una vivienda? Pues no. Yo no sabía que la señora Rocío Gómez se había adjudicado una vivienda en Les Naus. Lo dice con esa rotundidad, pues le vamos a creer también. Yo quiero apuntar una cosa. ¿Habéis oído hoy, porque, bueno, hoy os coge, la Rajoy? No, estábamos ocupados con, con los más asuntos lo locales. Estaba en el caso Kitchen no me declarando. consta, no recuerdo, no sé. Bueno, perdona, no ¿Oísteis a solamente lo ha dicho él, lo dijo Pedro Sánchez, lo han dicho todos. No me quites el caramelo de la boca. Ah, bueno. ¿Oísteis a Pedro Sánchez en el... No me consta, no sé qué tal. ¿Habéis oído hoy a Barcala? Quiero decir que esto es... No lo sé, no me consta, no recuerdo. Es muy socorrido el agarrarse a esa expresión. Lo Sí, que de pasa- todas maneras es muy... A ver, yo a nivel personal creo que no lo sabía, pero pues porque al final el alcalde no sabe las obras, la vida Sí, y eso los es verdad. milagros de los concejales que forman su equipo, sea de gobierno o no. Es decir, me imagino que Barceló no sabe si los concejales del Partido Socialista viven en viviendas de protección Bueno, yo creo que pública ahora ya sí. o no. Ahora ya sí. Ahora tal vez sí, pero quiero decir, no. Entonces, yo creo que no lo sabía. También tengo que decir que yo creo que la adjudicación a la concejala de esa vivienda creo que fue antes de ser concejala. La adjudicación... Aunque la firmó ya Ese siendo es el concejala. Él ya se problema. apuntó en 2018, Ese. en 2022, Y en un año antes. Por teoría no cierto. dijo nada. Exacto, por eso digo, la adjudicación es No una modificó cosa. su declaración de bienes No, tampoco. pero lo que está diciendo Sonia, que es así, la compró, creo que fue en el 22, cuando ella no era concejala, pero la firma En el de la 25. escritura es en septiembre del 25, Sí, ya siendo cierto, concejala. pero has nombrado una fecha que es 2018 importantísima, porque quiero recordar que aquí parece que todo es el Partido Popular y quiero recordar que todo el tema empieza con el Partido Socialista, con el gobierno de Ximo Puig, y no dura solamente del 18 al 19, dura el 18, dura el 19, dura el 20, dura el 21, dura el 22 y dura el 23. No lo perdamos de 2018, vista. El hecho noticiable es que se apuntó. Efectivamente. Como 2.000 más, como 2.000 personas más. Totalmente. No, quería decir, es que lo de la sexta, a ver cómo lo analizo. Sexta o la Sexta. seis. Bueno, aquí no vamos a hacer un debate sobre otro medio de comunicación. No, yo es un problema de... es que vocalizo mal. Sonia lo entiendo porque es verdad de edición. que se cebaron con ella de manera muy injusta. Sí. Y siempre lo pero decimos. además, sí, ya sabemos su estrategia. Pero a lo que voy es, ¿esos han aparecido aquí como por arte de Birloque y han caído en paracaídas o todo esto responde a algo? Y me voy a mis palabras de la última vez que estuve aquí, lo del artículo de mi amigo Blas de Peñas, amigo de todos. Quiero la cabeza de Carlos Mazón. Quiero decir, hay ya estrategia, aunque que Barcala sea una pieza de caza menor, pero hay ya estrategia por parte de los madriles de decir quiero y mañana será la 4 y luego será mi prima y luego será hasta tal punto esto le ha hasta que podido- no sea alcalde, hasta que no se
pueda presentar o si se presente fracase en Hasta mayo. tal punto, estamos del año ahora que en viene. ese momento en el que hasta tal punto le ha hecho daño a Luis Barcala que Para podría mí estar sí. peligrando Para mí su sí. renovación. Sí. Sí. Yo creo que sí, pues porque en el momento que la jueza ahora mismo ha imputado a propietarios de viviendas, pero en el momento que se comience a profundizar en lo que es la gestión de todo, el ayuntamiento se va a ver Y desde el momento que a involucrado. Génova le duele la cabeza por esto, sí. Totalmente, es decir, para Génova, Alicante, o en este caso Luis Barcala, bueno, pues es un alcalde de ahí abajo. Bueno, pero de Alicante, ojo, Alicante para el Partido Popular es un fuero importante. Es que eso es lo que el Partido Popular nunca ha acabado de tener claro. No es que sea importante Alicante, es que sin la Comunidad Valenciana jamás gobiernan a nivel nacional. Jamás podrían gobernar a nivel nacional. Y Pero eso se le olvida, eso se le olvida varios siempre. diputados. Bueno, fijaros si es importante Alicante, que hace 50 años Galerías Preciados se instaló en la Madre avenida mía. Maisonave. Hace 50 años, nada, hace 4 días. que Antiguo algunos de la cine mesa- Chapí. Yo no lo algunos- recuerdo, no me acuerdo. es que no conozco tiene Yo la de la edad que tengo inauguración yo. no me acuerdo, pero sí que he ido, claro, a Galerías Preciados y a los cines. Allí No, estaba- pero a la inauguración no fuisteis. No, Y a la al cine inauguración Chapí no, tampoco. pero ya estaba por el Pero mundo, yo ¿eh? sí. Hace 50 años, nos lo cuenta Mar Magro, que tampoco estaba ella en la inauguración. No, Mar Magro pero tampoco. Luego fue con su abuela. Mar, que por cierto os presento a Mar, que se ha incorporado a 12TV. Mar, Ah, cuéntanos. muy bien, yo la conozco. Hoy hace exactamente 50 años que abría sus puertas en este edificio que conocemos como el edificio del Corte Inglés. Abría sus puertas la mítica Galerías Preciados. Justo antes, en el solar del edificio, había un cine, el Cine Chapí, que cerró sus puertas en 1974. Un 23 de abril de 1973 abría Galerías Preciados en este edificio, un moderno edificio de 30.000 metros cuadrados con varias plantas y un parking subterráneo que permaneció abierto 19 años hasta que fue absorbido por el Corte Inglés. Cierto, en esta galería había unos almacenes de hierro y en la otra almacenes de salazones. Yo era trabajador de galerías y entré 3 días antes de inaugurarlo. Yo trabajaba en el departamento de muebles y ahí era, pues llegaban los muebles a colocarlos todos los días, cuando llegaban, pum pum, y a decorarlo un poco. Había colas y en rebajas, se ponían los escaparates, unas ofertas especiales y eso eran rebajas y había colas para ir corriendo a esa oferta. Te ibas a una sección, comprabas y bajabas al supermercado, comprabas supermercado. Lo tenías, digamos que todo a mano. Era la primera vez. La primera vez, claro, sí. ¿Desde cuántos años que la abrieron? Claro, yo era joven. ¿Fue algo importante? Pues que por fin ya teníamos en Alicante también Galerías Preciados. Aquello fue un cambio histórico, un cambio en el eje comercial de Castaños y Calderón. A aquella zona, aparte, por ejemplo, Murcia perdió mucho comercio alicantino, porque íbamos muchos, Rafa y yo, que tenemos una edad parecida, íbamos a Murcia a comprar y aquello, efectivamente, bueno, y esa zona era una zona periférica. no, esa comercial zona era de Alicante. naves. Había esto herrería, creo de que había por ahí atún, antes. Secaderos de... Sí. Y aquello salazones, que estaba el cine cerámica, Chapí en cerámica. aquella esquina, Sí. cuando se inauguró Galerías Preciados, pues lógicamente aquello fue una eclosión fenomenal El boom para comercial. Alicante. Yo recuerdo que tenía un amigo que vivía en Benalúa y yo le decía... Yo vivía por la Plaza de Montaña y te decía, madre mía, si vives ahí donde Cristo pegó el zapato, fíjate tú lo que era Alicante entonces. Totalmente. 19 Cuando años se estuvo. inaugura Galerías Preciados estuvo 19 años en Alicante. Yo cuando se inaugura Galerías, pues ya tenía una cierta edad, ya estaba trabajando yo en Radio Popular, porque yo comencé a trabajar allí pues con 17 años, ¿no? Y recuerdo a Eugenia González, a su presidente, a su director, que decía, el galán de cine que tienen en Alicante en la radio no lo hay en ningún sitio. Y cada vez que tenía una presentación de lo que fuere, me llevaba a mí. Que era don Rafael Rodríguez. Me llevaba a él. Lo mismo pasó cuando se inauguró el Corte Inglés, allá. Era un hombre de unos 60, Sí, era un personaje, con una personalidad, con una... ¿Qué carácter tenía? Pero además que sabía envolverte de una forma maravillosa. Yo recuerdo los últimos años.
de galerías. Tú que eras una cría. Tampoco era una cría, pero recuerdo los últimos años en donde era también muy bajito. Andrés Carmona. Yo también me acuerdo con mucha ilusión de las campañas de Navidad, Reyes. Totalmente, y de las quedadas con mi grupo de amigas, pues éramos unas pollitas de 16 años, era o en la esquina de Cortefiel o en la esquina de pero aquí es verdad que sociológicamente... La mía las escaleras del mercado, fíjate lo que ha cambiado, ¿eh? Sociológicamente volcó la ciudad de la Rambla, la volcó hacia... Por con el siguiente asunto, había muchas más marcas nacionales dentro de Galerías Preciados, había muchos productos de la provincia de Alicante, es por hablar de esto de la prioridad nacional, que lo haremos ahora dentro de un momento, el arraigo, no sé si estáis con esto de la prioridad nacional o el arraigo, vamos a hablar de esto a la vuelta de una pequeña pausa, pero antes déjenme que les aconseje, si todavía no han instalado este sistema de acondicionamiento climático en su casa, háganlo porque van a ahorrar hasta un 50% en la factura de la luz. No tendrán que poner tanto el aire acondicionado ni tanto la calefacción, que ya saben, han dicho Jorge Olcina, por ejemplo, que tenemos unos picos de subida y bajada de temperaturas muy altos y vamos a seguirlos teniendo. Y esto nos hará que acondicionemos nuestro hogar y permanezca durante mucho más tiempo sin tener que volver a poner la calefacción o el aire acondicionado. Impimur.com, no se vayan, volvemos enseguida. La tranquilidad de aislarte de todo. La seguridad de disfrutar del calor de tu familia sin importar lo que ocurra afuera. Impimur. Protegemos lo que más te importa. Vamos a hablar de esa prioridad nacional, del arraigo, de este debate que se ha suscitado a raíz del acuerdo entre Partido Popular y Vox en Extremadura. El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, dice estar de acuerdo con el arraigo. Cuando en un municipi es trauen ajudes locals, es dona prioritat al que està empadronat. Tots els alcaldes de la comunitat són racistes? Perquè és algo que s'ha practicat sempre. Jo crec en l'arraigo, clar que sí. Jo crec que quan un alcalde trau una promoció de vivenda en el seu municipi té que haver un arraigo i tenen que tindre prioritat o té que puntuar més aquells que duen més anys vivint al poble. Però jo no crec que per fer aquestes coses uno siga racista. Esto se ha hecho siempre, Sonia, se beneficia a quien vive en el lugar, a quien tiene arraigo, o ahora este debate... Es que es un debate que no había estado como está en estos momentos, pero porque, lógicamente, la sociedad no tenía tantos problemas como los que está teniendo ahora. Entonces, a mí me parece fantástico. Además, me da exactamente igual lo que la gente pueda pensar de lo que yo vaya a opinar, porque yo estoy hasta aquí, de los problemas que la inmigración está provocando en este país y sobre todo en esta ciudad. O sea, estoy hasta aquí. ¿Que la gente venga de fuera a trabajar? Por supuesto, pero es que eso lo piensa PP, PSOE, Vox, Izquierda Unida. La gente que viene aquí a buscarse la vida, a trabajar exactamente igual, que además es tan manido el decir, como hicimos los españoles cuando en su momento hubo que emigrar a... Y vamos todos con contrato, claro, a Suiza. Con certificado de penales y certificado médico de que no podías pegar nada. Pero a mí, los intereses absolutamente partidistas que existen en este país, en donde se está ya permitiendo que gente que con un ticket privado de haber comido una hamburguesa en Mercadona, claro, ya pueda considerarse o empadronarse, lo siento, eso me parece una vergüenza. Y eso es
interés puro y duro político para obtener... el censo, eso es para cambiar el censo. Ya está, entonces, el arraigo, por supuesto. Vamos, hasta ahí podríamos llegar. Prioridad nacional. ¿Prioridad nacional qué es? ¿Que primero los españoles...? Pues mira, lo siento, sí, mi opinión es que sí. Lo siento, ya sé que queda fatal decirlo, ya sé que me van a poder tachar ya sé que la Constitución no lo contempla, pero me da exactamente igual. Sonia, es que me da exactamente igual. Muchas veces, yo no sé si en tu etapa de alcaldesa, Sonia, pusiste algunos bonos o algunas cosas para... Un requisito era estar empadronado en Alicante. No. No, esto es el arraigo. No es un tema de ayuntamiento. No, creo recordar pero es que se daba por hecho... A ver, es que no ha entrado nunca. Yo quiero hacer un apunte de esto. Sí a debate. Vamos a ver, que a riesgo de que te llamen la palabra fantástica de ahora de racista, fascista, ¿cómo va a tener los mismos derechos un senegalés o un mozambiqueño que acaba de llegar que yo que estoy aquí o cualquiera de los que está en la mesa? Luego hay una cosa que se llama eufemismo. O sea, yo puedo decir me voy al retrete, que suena muy mal, o puedo decir me voy un momento al aseo. Pero quiero decir, al final, prioridad nacional, arraigo, pero si es que es todo lo mismo. Sí, pero fíjate, el arraigo normalmente, legalmente, era 2 años de estancia y 6 meses de trabajo. Y ahora en 5 meses es arraigo ya. O sea, eso no es arraigo. Y luego se están colando con antecedentes penales. Totalmente. Eso es otra cosa, claro. Ha generado, es verdad que esto ha generado un colapso en los servicios públicos de Alicante, porque no ha habido una coordinación entre ese anuncio de regulación del gobierno y el personal y los medios adecuados para poder atender a todas estas personas. Desde el anuncio, no solamente desde esta semana, que se ha abierto ya el plazo de admisión de la documentación, sino desde el anuncio ya veíamos, por ejemplo, en el consulado de Argelia, pues a un montón de personas amontonadas, y les preguntábamos a ellos mismos por qué querían conseguir esos papeles en España. Nos decían esto. Claro, tiene que estar legalmente aquí en Europa, en España o cualquier país, porque para trabajar, para cotizar, eso está claro. La gente aquí para hacer vida. Vive español. جونتي عطوني خواغط بنروح نشوفهم مالية برك عطوني غير خواغط خلينا نروح نشوفهم مالية. Papeles para voy a Algeria para trabajar, para descansar y calmar mucho. Muchas gracias la gente española, muchas gracias Pedro Sánchez, todo. Sí, por papel, sí. Por la regularización de mi papel. Sí, la regularización, sí. Porque vive España, trabajar en mi familia, sí. Vivís legal aquí, trabajar legal aquí y nos ayudamos nosotros mismos y ayuda el país también. Podría ser. En algunos de los casos podría ser. Fijaros que en Cataluña han puesto como requisito el conocimiento del catalán. Claro, es que mira... Conocimiento no, hablar catalán. Ahora podemos hablar es que mira de eso. qué bien hablaban. Hablar catalán. Ahora podemos hablar de eso. Bueno, después de que Sánchez ha dicho que España y Cataluña son 2 países. Sí. Y además lo dijo 2 veces. Y lo repitió. Sí, pero si no lo había oído el otro. Por si no lo habías oído, efectivamente. Sí, pero eso llevaba una doble intención. De todas maneras, Europa no está por esta labor de lo que está haciendo el gobierno, ya lo ha manifestado. Incluso lo ven como... No olvidemos que muchos de los magrebíes, por ejemplo, que hay en Alicante, o que llegan en pateras, acaban en Francia. Sí, lo que quieren es el salvoconducto y... Sí, y entrar en Europa. Y estar, tener los papeles, cobrar la paguita que el gobierno español les va a pagar, ¿sabes? Que es más de lo que va a cobrar seguramente pues muchos pensionistas que han estado trabajando y cotizando en este país toda su vida y que se han quedado a lo mejor con una pensión de 400 euros. Pero ellos consiguen los papelitos y la paguita que tienen no van a ser de 400 euros, ni de 500 euros, ni de 600 euros. No es menos de 700, 800 y como empiecen ya a meter a los hijos y a los padres y a las madres y a los tíos y a las tías y a los cuñados y a las cuñadas, o sea, es una puñetera vergüenza. Yo te puedo decir que conozco una familia que ingresa 1.500 euros por esa cuestión. Y además no quiere trabajar porque si trabaja, que le sale un puesto de jardinero, pierde todas las ayudas. Totalmente. Con lo cual no quiere trabajar. ¿Qué les pasa a las administraciones? El otro día nos decía Manuel Villar que se había colapsado los centros sociales de Alicante porque es donde se están tramitando esos certificados de vulnerabilidad, que es un papel previo para esta solicitud por parte de muchas personas. Hasta 3.000 solicitudes en apenas 3 días se habían cursado en las instalaciones del Ayuntamiento de Alicante. Esto mismo dice también el presidente Pérez Llorca. Yo creo que el proceso de regularización es una muestra más de la improvisación del Gobierno de España, ¿no? Lo que se está viviendo estos días es un caos en muchísimos ayuntamientos, en muchísimas administraciones.
¿Por qué? Porque no se ha planificado, porque no se ha trabajado bien. Ustedes ya saben que he manifestado mi opinión al respecto del proceso de regularización. Yo no estoy de acuerdo, yo no lo comparto. Y miren, y no soy nada racista, se lo puedo asegurar. El problema de la inmigración se resuelve en los países de origen, con políticas de apoyo y de ayuda a esas familias que necesitan ayuda en los países de origen, pero no hay improvisaciones y irregularizaciones. Eso produce un efecto llamada, y eso es innegable. ¿Eso qué significa? Que se va a poner en riesgo el sistema sanitario y se va a poner en riesgo el sistema de las políticas sociales. En Barcelona están llegando pakistaníes, que lo sepáis. ¿Qué parte de razón tiene Pérez Llorca? Quiero decir, no hay que ser alarmistas, pero ¿qué parte de razón tiene Pérez Llorca con que se van a colapsar los sistemas sanitarios? No, es que ya está colapsado. La prueba la tenemos. La prueba la tenemos en que hemos puesto el ejemplo de el consulado de Argelia aquí en Alicante. ¿Cómo está la calle Velázquez? Colapsada. Porque además da servicio a Murcia, a Albacete. Sí, ellos no estaban todavía preparados tampoco, porque prácticamente les coge de sorpresa para poder atender a sus conciudadanos. Es decir, que si esta gente no está preparada, ¿cómo lo va a estar? Nosotros, ¿cómo vamos a estar preparados nosotros si ha sido de la noche a la mañana? Es prácticamente imposible, por lo que estábamos hablando anteriormente de el problema de presentar una cosa un día después que no puede Rafa, ser. hay comerciantes de la calle Velázquez que están desquiciados. Totalmente. Bueno, claro. El espectáculo que hay allí en la calle... Totalmente. Bueno, pero es que, mira, la acera está totalmente ocupada, tienes que bajar de ella, pero te vas a la parte de la acera de enfrente y ocurre exactamente lo mismo. El tráfico tiene que andar. Lo tuvieron que cortar. Claro. Claro, porque les da igual, porque es su cultura, Claro, porque pero no son capaces de seguir nuestras indicaciones ni nuestra manera de actuar. Y tú vas a Argelia, y yo he ido a Argelia, he estado en Orán, he estado en Argel, y aquí sería absolutamente imposible el vivir de la manera que ellos están acostumbrados a vivir. Su cultura, oye, yo me adapté perfectamente allí, no me gustó, y a los 2 días pues ya me volví. Claro, pero es que ellos no tienen la más mínima intención de cumplir la normativa española. Esto no es un sudamericano. Claro que no. Por lo tanto, tendría que ver también, esto del arraigo que decimos, tendría que tener en cuenta también el comportamiento. Totalmente. Total. La cultura. Total. Absolutamente. El arraigo es eso. Absolutamente. No son 5 meses Arraigo de y adaptación. Sí, porque absolutamente. no es lo mismo el ser árabe que ser sudamericano. Sí. Son culturas distintas. Para nosotros. ¿Por qué? Porque la cultura que tiene Sudamérica es la cultura nuestra, la española, de siglos. Y ahí no puedes meter ya... Solo con el concepto o el respeto a la figura de la mujer que tiene cada una de las culturas debería de ser suficiente. Le preguntábamos a los vecinos, es cierto también que los comerciantes, con los que hemos estado, algunos de ellos, nos dicen que su recaudación ha bajado exponencialmente debido a esa acumulación de personas que hay en las puertas de muchos comercios y bares, y los vecinos nos dicen esto. Bueno, aquí yo tengo, aparte de aquí, yo vivo aquí, pero ahí tengo 2 garajes. Y la otra mañana, a las 6 de la mañana, porque tuve que salir despertándolos, todos acostados por ahí en cajas, en trozos de cartón. Y yo no sé cómo hacen pis, cómo hacen sus necesidades. El problema principal que veo yo aquí, aparte de los inconvenientes, es la pobre gente esta como lo han tenido, porque no dejan de ser personas humanas. Y el trato que le dan es acojonante. Estas personas, si las legalizan, que van a pedir ayuda, la seguridad social va a tener que darle cómo está el tema de la seguridad social, que tiene un problema ahora grandísimo. Eso me parece una barbaridad. No estoy de acuerdo con que se haya acumulado aquí tanta cantidad de gente que haya perjudicado tanto a la gente que vive por aquí, tanto como a los negocios y a los... No. Es normal que pidan y quieran tener sus papeles en regla, yo lo veo lógico. Me ha dado sensación de qué está pasando aquí, no lo sabía que estaba el consulado argelino. Eso es un tema que los servicios sociales de Alicante y el propio ayuntamiento tendría que ver, porque no es algo aislado, es algo que se viene viviendo desde hace mucho tiempo.
¿El Ayuntamiento de Alicante tiene alguna responsabilidad con estas acumulaciones? Quiero decir, limpieza, servicios sociales, procurarles un lugar donde dormir. No, a ver, lo primero, procurarles un lugar donde dormir, ¿a quién? ¿A quién? Como dice el hombre que se acuesta en el garaje. Bueno, claro, pero porque es que les da igual. Es que al final yo creo que muchas veces, para que nadie nos llame racistas o xenófobos o inhumanos, intentamos justificar cosas que no tenemos que justificar. Yo creo que ya está bien de dar la espalda a una realidad que existe, que es un problema para este país, un problema para esta ciudad, y que aquí, bueno, pues buscarle un sitio para dormir, que se lo busquen ellos. Que se lo busquen ellos, solo faltaba, y si no, que se lo busque su consulado. Hasta ahí podríamos llegar. Nos hemos preguntado muchas veces si cuando le pido cita al médico de cabecera me la daba en 4 días y ahora me la dan 15 o 17, por lo que es. Quiero decir, si hay la misma policía local, si hay la misma Policía Nacional y Guardia Civil, si hay los mismos médicos, los mismos servicios sanitarios, y cada día hay más gente, pues ahí se resquebraja el sistema. Y hay actuaciones, sí, se pueden, claro que se pueden. Mira, el ayuntamiento, aunque muchas veces no sea una competencia directa, claro que puede hacer actuaciones. Y además debe de hacerlas, y debe de hacerlas en colaboración, en este caso, la Policía Local con la Policía Nacional y con la Guardia Civil si fuera necesario. Y al final es hacer cumplir la normativa y las ordenanzas que existen en esta ciudad. Y si no puede haber esa acumulación de personas, que no la haya. Que no la haya. ¿Y se ha cortado el tráfico en esas calles? Perfecto, es decir, cortamos el tráfico, perjudicamos aquí al vecino, pero ellos que estén acumulándose. Que tener en cuenta que en cualquier acumulación, que alguien decía, no seis demagogos, que también cuando van al fútbol hay acumulación, hay suciedad, hay gente que hace pipí en las esquinas. Pero una vez cada 15 días. No, pero y aunque fuera todos los días, una vez cada 15 días. Es nuestra cultura. Esto la diferencia es abismal. Está generando exactamente esto, ¿no? Acumulación de personas, suciedad lógica que se está acumulando en esos lugares, y después, lo decía también uno de los encuestados, ¿dónde hacen pipí? ¿Dónde hacen sus necesidades? Les da igual, si es que les da igual, es su cultura, no importa. A ver, es que eso es lo que no somos capaces de entender. Y aparte, ¿cómo que compararlo con ir a un partido de fútbol o las hogueras? Fíjate, o la fiesta. Vamos a ver, esa es nuestra cultura. Sabéis que hay un mercado. Son nuestras actividades, hasta ahí podríamos llegar. Próximo, donde de un guardia jurado han tenido que poner 3. Sí. ¿Sí? Claro, porque ¿sabes qué pasa? Que no hay una cosa que se llama office o no sé, lo de la entrada, pues esos aseos se habían convertido en ahí lo que dice este señor preguntaba, ahí. Sí, ahí en los bares que había. Es que se las saben todas, pero es que encima se enfrentan a la policía, no los respetan ni a la Policía Nacional, a ninguna autoridad. Es decir, pero es que encima hay más chulería que nada y encima tenemos que aguantarlo. Hombre, ya está bien, de verdad que es que ya está bien. Mira, yo subo y bajo en tram desde Campello. El porcentaje es muy alto de gente de fuera. Claro. El porcentaje más alto de todos los que yo voy observando, porque me encanta ver quién paga y quién no, ¿sabes? Quién saca el ticket, quién pone la tarjeta. Es alucinante. Es decir, es que es alucinante y ya, claro, al final, tranquilos, no pasa nada porque no paguéis, ya los demás nos encargamos de financiaros el transporte público también. Es verdad, es que ya llega un momento en el que a mí me da exactamente igual, de verdad, el que la gente pueda pensar si racistas, si xenófobas, me da igual. Es decir, estoy hasta aquí pues porque al final se está degradando esta ciudad. El otro día fui por el barrio de Carolinas y lo siento, pero me daba vergüenza. Era absolutamente vergonzoso el barrio de Carolinas. Uno de los barrios más bonitos que ha tenido siempre esta ciudad. De gente trabajadora, con un comercio absolutamente maravilloso. Es una vergüenza. Una absoluta vergüenza. Sí. No sabes si estás en Lima, en Bogotá o es increíble. Por cierto, que son las dos caras de la moneda. Cuando decimos queremos que vengan extranjeros a nuestro país, tenemos que pensar quién viene, cómo viene, cuál es. El presidente de la Generalitat, Pérez Llorca, critica la propuesta de un portavoz socialista del Ayuntamiento de Valencia que ha publicado en su red X, lo que era Twitter, que se prohíba vender viviendas a extranjeros. Claro, se refiere a los extranjeros turistas, claro. No Pero eso es un racista de izquierdas, ¿no? Claro. O sea, entonces nada, no hay problema. Es decir, un partido que apoya una regularización sin ningún tipo de problema, con un ticket de Burger King
o de... Claro, y que en cambio que no se le vendan viviendas a los que vienen a dejar la pasta, pues ya te da, al final ya sabes de qué van, pues de lo que han ido siempre. Y de lo que ¿Hace van a calor seguir en viendo. Alicante? Sí, claro, históricamente. En verano hace calor, en invierno hace frío. Esto es una cosa más o menos habitual. Es verdad que presumimos en Alicante de que cada vez la temporada se estira más, tenemos más terrazas en las calles, podemos pasear con ropa ligera, especialmente en las horas punta del día, y algunos se atreven incluso a meter los pies en el agua en pleno mes de enero o en diciembre, en los meses fuera de temporada. Pero las temporadas se estiran. Dice Jorge Olcina que lejos de ser esto una cualidad positiva, nos puede llegar a perjudicar y perder mucho dinero con el turismo si la ciudad no se adecúa a este cambio de la climatología, con sombrajes, con naturalizaciones de espacios verdes y cosas así. Es un estudio que ha presentado la Universidad de Alicante en este sentido. El impacto es, una pérdida de visitantes no inmediata. Estamos hablando de un proceso de medio y largo plazo. Todo lo que estamos viendo es que a partir del 2040 es cuando, si no se hace nada, podríamos comenzar a ver efectos, reducción de llegadas de visitantes aquí en la ciudad de Alicante y, en definitiva, para aquellos que vengan, poco confort térmico en la estancia en el centro del verano, ¿no? Como aspecto positivo, estamos notando que cada vez la temporada turística, en general en todo el litoral mediterráneo, ¿no?, se puede prolongar hacia los extremos, ¿no? Es decir, empieza antes, termina después. Ahora ya estamos hablando de una temporada que prácticamente desde el mes de marzo hasta bien entrado noviembre se desarrolla con plena actividad, ¿no? Tenemos un clima en la ciudad de Alicante cada vez menos confortable, especialmente por las noches, con unas lluvias más irregulares, por tanto tiene que estar muy bien adaptado, que de hecho lo está, pero hay que seguir trabajándolo, toda la cuestión de planificación hídrica, de gestión del agua, y luego la posibilidad que ya está ocurriendo de que se produzcan eventos extremos más frecuentes, ¿no? Si no hay acciones concretas, sí va a tener, que ahora lo presentaremos, sí va a haber digamos, impacto económico, de empleo y de recaudación fiscal en la ciudad. Sí que hay el impacto, lo podemos hablar en casi miles de empleos y muchos millones de euros. Desarrollo de sistemas de drenaje sostenible, instalación de fuentes en la calle para podernos refrescar en los días más calurosos de verano, entoldado de algunas calles, especialmente de las más turísticas en la parte centro, en el casco histórico sobre todo. 2040 está a la vuelta de la esquina. Esto, cuando nos queramos dar cuenta, estamos 14 ya años, ¿no? 14 años. Eso no es nada. Dicen que en 2040 habríamos ya perdido la batalla. ¿Se está adecuando la ciudad de Alicante para este cambio en la climatología? No, es que es muy complicado también hacerlo, ¿vale? Es decir, antes al principio del programa lo hablábamos. Aquí, por ejemplo, en el Paseo del Puerto podría haber algunas telas que mitigasen ese golpe de calor. Sí, claro, por supuesto, podría haberlas en el Paseo del Puerto, podría haberlas en la Explanada, que a lo mejor no es muy necesario. En la playa. En la Avenida Constitución. En la Avenida de la Constitución. Pero podría haber fuentes también. Fuentes para beber, para llenar la botella de agua. Pero al final, a ver, es dinero. Y no es poco dinero, es mucho dinero. Ese tipo de actuaciones son actuaciones muy caras. Yo creo que el ayuntamiento no tiene capacidad para poder llevar adelante una adecuación de la ciudad, porque estamos hablando de muchos millones de euros. Pero es que se nos muchos pierde... millones que podemos llegar a perder si no se adecua a la ciudad, dice Sí, Juan pero Llopis. claro, pero el problema está que el ayuntamiento tiene los millones que tiene, no va a tener más. Es decir, el ayuntamiento tiene el presupuesto que tiene y, ojo, a no ser que el gobierno central... Pero tan caras son estas cosas que Sí. ponen unos tolditos aquí. No, claro, es que no son unos tolditos de casa. Los tolditos tienen que ser tolditos fuertes. Al final, al ayuntamiento siempre le va a resultar mucho más caro de lo que te pudiera resultar a ti, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque para las empresas, como el ayuntamiento tarda más en pagar, pues siempre incrementan los precios. Es decir, son un cúmulo de plantando árboles en 14 años ya puede haber unos árboles frondosos también, ¿no? Eso sí, muy bien. Es decir, hacer un proyecto a futuro e ir poco a poco, bueno, pues llevando adelante determinadas actuaciones e ir implementándolas a lo largo por de el los Paseo años. Canalejas y da un gusto pasar Claro. cuando hace calor Hay por debajo de los ficus, se está fenomenal. Hay un tema que yo lo veo positivo. Lo que pasa es que para mí es un experimento. No en todos los sitios, ni en todos los barrios, pero en lugares bastante céntricos de Alicante se están poniendo ya unas
fuentes. Sí, las ha puesto agua municipalizada. Agua municipalizada. Sí, pero a la mitad ya no funcionan. Bueno, pero ¿por qué no funcionan? Mantenimiento. Porque no tienen buen mantenimiento. Exacto. Pero que si eso tiene mantenimiento, ya poco a poco estamos consiguiendo algo. Poco a poco. Había fuentes antiguamente, había aseos públicos también. Bueno, los aseos que hay públicos turistas por ahí que les cuesta. Antes decíamos los inmigrantes que colapsan los aseos de algunos bares, pero los turistas, oye, también. A veces todos hemos sido turistas y dices... A ver, lógicamente, pero tampoco lo comparemos porque el turista se deja la pasta en la ciudad. Pero quiero decir que el turista, por ejemplo, pues también hay algunos que van buscando a dónde pueden entrar al baño. Totalmente. A ver, abore. Yo me sentiría ridículo polemizando con Olcina. O sea, que voy a hablar yo con un catedrático. Yo me sentiría ridículo. Pero vamos a ver, a mí las afirmaciones apocalípticas... El 2040, cuando llegue el 2040, ¿qué va a pasar en el 2040? ¿Se va a acabar el mundo? Cuando yo era un chiquillo, decían el 2000. Pues el 2000 iba a haber marcianos. El 2000, llegó el 2000 y no pasó nada. Elegimos destinos turísticos en función de la confortabilidad del destino. Eso es verdad. Pero escúchame, Andrés, es que mi vida es un ciclo como la tuya, como la de Bueno, Diego, para el 40 no es el problema. Yo posiblemente ya no, pero frío en invierno. A lo mejor, gracias por... A lo mejor es que en 2040 podremos ir al Parque Central. Calor en verano. ¿Podremos ir o no? ¿Al Parque Central? Bueno, cuando quiera el ayuntamiento pueden tener el proyecto igual ya no está finalizado. Hecho, igual no está hecho en el 2040. Consensuado con los vecinos de Ciudad Asís, Florida y Alipar. Lleva hecho años. El viernes creo que vienen. Vamos a escuchar al alcalde que nos lo diga porque vamos a terminar el programa enseguida. Yo ya sabéis que dije que no sé a qué habían venido hace un par de semanas, porque no sé exactamente qué es lo que presentaron, pero este viernes creo que firman ya un acuerdo de colaboración, así lo dice el alcalde. Tras la presentación del Parque Central con el ministro Óscar Puente, con el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez de Llorca, anunciaros que este viernes en Avant ya nos reunimos para empezar la redacción de ese convenio. Por tanto, para aquellos que decían, bueno, ¿y el día después qué? Pues ya hay una respuesta. Los 3 equipos se ponen a trabajar en la redacción ya directa de un convenio que queremos que se firme lo antes posible. Ese convenio lo que va a definir es lo que ya se dijo en la presentación, tanto por el presidente como por el ministro, que son los plazos y la distribución del importe de la inversión. En ese convenio, que queremos que sea a muy corto plazo, ya se habrá puesto fecha concreta a cada uno de los trabajos y las responsabilidades de cada una de las administraciones que intervenimos. Bueno, algo ya se va a presentar, que el acuerdo es firme y que las 3 administraciones se entienden. Todo sea que en la próxima legislatura, no sé si el ministro seguirá, no sabemos si el alcalde seguirá, no sabemos si el presidente de la Generalitat seguirá, pero el acuerdo quedará. Aquí estamos 2 personas. En el año 88 yo vi una maqueta, Sonia me ha dicho antes que vio otra, y creo que vamos a volver a ver otra. Creo que estaba presupuestada en 900 millones y ahora dice el ministro Puente que van a ser 400. Bueno, porque a lo mejor no ha tenido en cuenta el tema de las plusvalías, plusvalías incluidas. Pues si lo hacen 400, oye, perfecto, la vida se ve que en estos años, todos esos años, ha bajado de manera importante. A la mitad. Claro, a la mitad. O que los suelos, en este caso, bueno, han ido perdiendo su valor, porque se hace sobre el valor del suelo, en este caso sobre los que se van a ejecutar las viviendas, que por cierto, en algún sitio he leído de vecinos que se oponen a las edificaciones y que se hable de Parque Central, que por cierto, no se ha presentado el Parque Central, porque nadie ha visto el Parque Central. Lo ha visto. ¿Vale? Y ya dijo el ministro, Diego, que tú estabas aquí, dijo el ministro, que no os fijéis en las diapositivas que estamos poniendo. Puede variar todo. Puede ir a una discoteca. Donde está la discoteca puede ir un jardín. Ahora ya no va el Puente Rojo, por cierto. He leído que va otra. Claro, esa era la movida. Puente sí, puente no, pero esa madre es un déjà vu, como las naus estas. Sí. Pero que los edificios son absolutamente impenetrables. Bueno, pero el déjà vu es decir, si no hay edificios, no hay parque central. 23 años, creo que... No, perdona, yo lo vi en el 88, una maqueta que Rafa la vio conmigo. Bueno, ¿vale? Tú has visto otra maqueta. Hombre, la que se elaboró con los vecinos en la época de Alperi. Ya hay 2 maquetas. Yo es verdad que a veces ironizo, digo, yo fui a la presentación de la conexión de luceros con la estación, a 8 presentaciones creo que he ido ya. A 8, fíjate. Chimo Puig fue unas cuantas, es decir... Y antes seguramente también, a lo mejor dije y el Parque Central, pues otras tantas. Dije el otro día que en el 1994, con todo el boato y toda la pompa, Ángel Luna presentó en la retirada de las antenas
en el castillo de San Fernando. Sí, señor. Y un Sí, pirulí, señor. un Sí, pirulí señor. con la policía local, la protección Es civil. verdad, Diego, no sé qué, así tal. fue. En la parte de abajo. ¿Qué están? ¿Dónde están las torres? En el Estaba castillo. estudiado eso, Bueno, Hubo un pues ahí que está. sepan que si... Yo fui, yo estaba allí. Si estuviese todo hecho, no tendría sentido este programa, que es donde metemos un poco de salsa para criticar que las cosas no se hacen a su tiempo. Nos falta la rehabilitación del Ayuntamiento de Alicante, el teatro principal, la adecuación de muchas de las calles de la ciudad de Alicante, el Parque Central. Seguiremos hablando de esos sombrajes de la ciudad que parece que ahora, a través de este informe de la Universidad de Alicante, el alcalde estaba presente en la presentación del informe, pues habrá recogido el guante y probablemente pondrá en marcha también, por lo menos para la campaña electoral del año que viene, algo, alguna idea le viene bien. Gracias, Diego Ferrandiz. Para hablar del SNAU no me llames más. Gracias. Te apartaré en un rincón. Sí, tú me otra cosa. Sonia Castedo, muchas gracias. Gracias a ti siempre. Yo hablaré presuntamente ya siempre. Presuntamente, sí, siempre hay que decirlo así. Gracias, Rafa. Pues a vosotros, como siempre, y yo hablaré de lo que preguntéis o salga a través de las Tú con el Hércules ya tienes Nosotros sí bastante. hablaremos, preguntaremos sin tapujos, sin pelos en la lengua. Es verdad que lo intentaremos hacer siempre con el máximo rigor. Y esto le pido también a todo el que viene a esta mesa que lo haga con el máximo rigor. Pero eso sí, vamos a preguntar, lo siento. A quien no le gusten las preguntas incómodas, pues cuando nos vean con un micrófono de CTV que sepan que van preguntas preparadas. Gracias por su atención y hasta el próximo programa.